un aristócrata dejó su fortuna a 70 personas, cuenta la noticia de un diario, que él dejó un aristócrata una fortuna a 70 personas que eran totalmente desconocidas. Él había escogido al azar, y esto lo hizo sorprendentemente desde un directorio de teléfono, y su nombre es Luis Carlos Noronha Cabral, y él los eligió delante de 2 testigos en un juzgado municipal 13 años antes. Y muchas de las personas que iban a recibir esta herencia cuando él moría no lo creían, esta noticia, porque tenían miedo que era una estafa. Otro informe en un diario dice de que un hombre, era una persona indigente que no tenía andado en la calle, huyó de la policía cuando la policía se quiso acercar, porque él pensó que la policía lo perseguía por averiguación de antecedentes, o porque él estaba tomando, o porque a veces él utilizaba ciertas drogas. Lo que él desconocía es que la policía quería notificarle que él había heredado $6 millones. Y era, dice la noticia, un hombre que vivía en las calles de Santa Cruz de Bolivia, huyó de la policía y no sabía que había heredado $6 millones. Tomás Martínez, de 67 años, pensó que la policía quería arrestarlo por el alcohol y su hábito a las drogas. Pero la noticia, en los noticieros, empezó a publicar un nuevo millonario que no se sabe su fortuna. Era de parte de su ex esposa, que le dejó una herencia, Inés Gallardo Olivares, que había heredado de sus miembros de su familia cuando este hombre le había abandonado, y ella no lo culpaba por haberlo abandonado, y le dejó $6 millones. Los invito en el día de hoy a abrir su Biblia en capítulo de los Romanos, donde vamos a considerar del versículo número 13 hasta el último versículo número 25, que le puse el título La herencia que se recibe por medio de la fe. Y algo parecido pasa como esto, amado. Dios, antes de la fundación del mundo, escogió ciertas personas para dejarle una herencia a ciertas personas que ni sabían, ni siquiera habían nacido, como esa persona que lo eligió 13 años antes. A personas como esta persona, segundo caso, borrachos, alcohólicos y otras cosas, pecadores que ni siquiera se merecían. Romanos 4 versículo 13. La promesa es realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe se le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. No sé si se acordaban cuando yo estuve hablando del pacto dicotómico, un poco de Abraham, que estuve hablando en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22, que se habla un poco que se va renovando, es el mismo pacto, ¿no? Pero Dios, la idea es así, para que vayan
recordando, Dios había dado una promesa a Abraham de que él le daría una nación grande, a él que no tenía hijo, de cual iban a ser muchos hijos de él, ¿no? Y bueno, la idea era así, si ustedes leen en el texto ahí, o sea, en el texto que tiene ahí todo lo que yo estuve leyendo en Romano, van a encontrar una palabra que dice, que una palabra ahí clave que aparece de la promesa. La promesa, Dios hizo una promesa a Abraham ahí. La palabra que aparece por promesa ahí es evangelia. La palabra en el griego es evangelia. Y tengamos en mente esa, la idea durante el sermón. ¿Cuál es? Es la promesa que Dios hizo. Dios soltó una palabra, Dios prometió, Él juró por Él mismo, Él prometió. ¿Y cuál era esta? Era que Dios, la idea, más allá de la promesa que aparece ahí física de una tierra, eso es lo que dejé ahí, es el bosquejo de lo que yo voy a dar. Primero voy a presentar ahí, bueno, me olvidé de decir, dejé ahí, lo que primero voy a dar es eso, que Abraham no es justificado por la ley, por cumplir la ley, y en el punto 2 voy a dar, Abraham fue justificado por la fe, y después una conclusión para nosotros, la fe de Abraham y la nuestra. Eso es lo que voy a presentar un poco. Bueno, siguiendo entonces con el sermón, es así. La promesa que prometió en sí es salvar, o Dios mostrar su favor, es proclamar, o ya van a decir, anunciándole el evangelio que estamos viendo, esa promesa que él se comprometió a Abraham, a que él iba a ser heredero del mundo. Pero acuérdense que la promesa que aparece, o promesas que aparecen en Gálatas 3:16, después voy a ver, esto apuntaba, vamos a decir, era algo mesiático, que apuntaba ¿a dónde? A Cristo. El pacto abrámico, acuérdense que era un pacto dicotómico. ¿Cómo es esto? Ya no me da tiempo de explicarlo, porque si no yo me tendría que desviar mucho del tema, porque ya lo hablé en los sermones anteriores, pero voy a repasar un poco para que puedan entender. El pacto abrámico, o lo que Dios prometió, vamos a decir, se reveló el pacto de gracia, pero no es el pacto de gracia en sí. Él hizo un pacto dicotómico en el sentido, aparte del espiritual, él hizo un pacto condicional y un pacto incondicional. Ahora, ¿cómo es esto? Si no lo entienden después, en sencilla palabra, lo que quiero transmitir a todo lo largo del sermón es esto: que Dios le prometió a Abraham que iba a venir el Señor Jesucristo, el cual por medio de él iba a reinar todas las naciones, y él iba a cumplir el pacto de obras, ¿está? Y que él iba a salvar a la humanidad. Prometía que iba a venir Cristo. Ahora yo lo tengo que explicar de otra forma, más teológica, pero es así. Sigo de la forma más teológica, un poco más complicado. Dios le prometió a Abraham y a los creyentes como Abraham, que creyeron como Abraham, o sea, a su descendencia espiritual, podríamos decir, que por medio de prometer el cumplimiento del pacto de obras, ¿y cómo lo iba a cumplir ese pacto de obras? Iba a ser por medio de la descendencia física de Abraham. Esto es difícil de entender, yo creo que prendan más atención porque es difícil de entender. La idea, ¿cuál es, Daniel? Que no entiendo. Dios prometió que Cristo iba a venir a cumplir el pacto de obras que Adán rompió. Eso es. Pero tengo que explicarlo de una forma compleja, si no, tengo que desarrollarlo así el sermón. Entonces, Dios prometió el cumplimiento del pacto de obra a Abraham, y cómo, que iba a venir a él y a su descendencia espiritual. Pero ese cumplimiento iba a venir aparte de la simiente, vamos a decir, que aquellos que iban a ser circuncidados bajo el pacto de obras, que eso era el Señor Jesucristo, es la descendencia física de Abraham, por supuesto, la simiente, quien era Cristo. Entonces esa es la descendencia física que iba a guardar el pacto de obra. Y ahí vemos el desarrollo de la ley y la gracia de Dios, donde Dios promete, Dios se compromete. Él mismo, Él jura de una manera incondicional cumplir la ley. Él da, Él pide, pero Él da, Él provee, que iba a cumplir ese pacto. Y esa es la promesa que le hace, que es por medio de Cristo.
¿Cuál es esto? Vamos a desarrollarlo un poco más para que se pueda entender. Para esto ustedes deben entender el pacto que Dios le dio a Abraham. Entonces, ¿qué implica el pacto que Dios le dio a Abraham? Acuérdense, lo voy a hacer recordar. Dios le prometió las naciones que iban a ser, le iba a dar naciones, y esas naciones iban a ser benditas, las naciones. ¿Por medio de qué? Pero acuérdense que todo esto apuntaba a Cristo. La Biblia, todo apunta a Cristo. Entonces, ¿qué era? Que la simiente que iba a venir de Abraham, por supuesto que con el correr del desarrollo de esta promesa, podríamos decir, las naciones todas iban a ser bendecidas en la simiente. ¿Quién es? Que Cristo iba a cumplir cumpliría formalmente, podríamos decir, en el pacto de gracia, que cuando Él viniera en la cruz iba a cumplir eso. ¿Cuál es la idea, amado? Es que acuérdense que Adán violó el pacto de obras. Entonces Dios promete, acuérdense esto, las condiciones iban a estar cumplidas por medio de la fe en los creyentes espirituales como nosotros. Pero ¿en qué? En lo que haría Cristo. Él puso a Abraham la mirada en la gracia venidera que iba a venir. Nosotros ponemos la mirada en la gracia que ya vino. Entonces, por la fe Abraham se gozó. Juan 8:56. Cristo dijo, me vio él y se alegró. Él no tenía en su mente heredar, vamos a ver más adelante en el desarrollo del sermón, simplemente una tierra de Palestina, nada más en su mente. Él tenía una tierra y un descanso y un sabbat en Cristo. Aunque alcanzaron esas cosas, vamos a ver más adelante, eso no era su meta. No era obtener cosas del lado de esta tierra o del lado de este mundo. Entonces esa es la idea más o menos del pacto que había hecho con Abraham. La palabra ahí clave, que no sé si vieron ustedes, es promesa. Entonces creo que aparece como 3 veces más o menos ahí. Quiero que tengan esto en mente. La palabra evangelia ahí es que Dios le prometió a él. Entonces, ¿cuál es? Es la salvación. Porque ese es el mensaje de todo esto, amado, de la Biblia. Es que Dios prometió lo mismo, que le prometió que se iba a multiplicar, Abraham. No sé si se acuerdan ustedes en Génesis. Ese mandato le mandó ¿a quién? A Adán. Le dijo, sé fructífero, que se multipliquen. Pero él no lo pudo hacer. Él no le creyó a Dios. Abraham sí le creyó. Entonces le dijo, multiplícate. Lo mismo, ustedes ven cómo lo traemos, contextualizado, Daniel, ok. Lo traemos ahora. ¿Cómo hacemos? El reino de Dios ya ha llegado. Satanás, ¿por qué le dijo, te daré todas estas naciones, te daré esto y aquello? Porque él sabía. No era que le estaba ofreciendo solamente riqueza para que él haga proscuneo, o sea, se arrodilla ante él. Satanás sabía que lo que decía en el Salmo 2, que lo voy a buscar a ver si me da tiempo, pero creo que es si no me equivoco, es en el Salmo 2, donde Dios le promete al Señor, a ver si, bueno, no tenía anotado, pero creo que en el Salmo 2, sí, Salmo 2. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como un vaso de alfarero. Ahora pues, oh rey, mostrá. Ahí vemos la promesa de un rey que iba a venir, la promesa de Daniel también, que iba a venir un rey que va a destrozar todo. Y así vemos la promesa, el pacto davídico también. No era una simple promesa de una tierra, era que iba a venir Cristo, que iba a reinar. Por eso Satanás sabía, le quería dar algo, pero no le podía dar eso. Entonces Cristo no le creyó, porque él se aferró de la promesa del Padre, no importa si tenía o no tenía para comer. Él se había aferrado de lo que el Padre le había dado lo suyo, y estaba seguro por lo que vino. Y en Génesis 2 entonces vemos más allá de la heredera, de que él había confiado en que iba a tener una promesa de la tierra, del mundo, de una prosperidad que se predica hoy. Él tenía en mente, vamos a decir, a Cristo, la promesa que se le ha dado por gracia,
que había sido confirmada a él cuando él había creído. Lo mismo es en el Evangelio, que nosotros cuando creemos, amado, ¿cómo expandimos el reino de Dios nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos multiplicamos nosotros? Yo le voy a decir cómo lo hago, con lo predico de Cristo, con lo estoy evangelizando, yo estoy multiplicándome, yo estoy llevando el Evangelio, estoy expandiendo el reino de Dios, estoy ganando terreno entre las tinieblas. Yo sé dónde lo que está sucediendo, sé a quien le he creído, no estoy solamente para tener cosas materiales en este mundo. Abraham entendía eso, que Dios le iba a cumplir la promesa, él le creyó a Abraham, que era Jesucristo, que Dios mismo se iba a encarnar, que Dios mismo iba a venir, que Dios mismo se iba a encarnar, hermano, con nosotros para cumplir eso, aunque él no tenía todo el desarrollo de ese evangelio, esa buena noticia. Pero hoy nosotros sí tenemos, amados, nosotros tenemos el Evangelio, nosotros tenemos la Biblia. Abraham no tenía quizá Biblia, Abraham no tenía ningún predicador, no tenía una radio cristiana, no tenía una iglesia donde congregarse, pero él creyó y le fue contada por justicia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Abraham, que no dudó de lo que Dios le había prometido. Y eso es la diferencia en el huerto de Edén, que Adán dudó. Y por la consecuencia, ustedes ven en Génesis, se dejó mentir por lo que le dijo la serpiente y entró el pecado. Pero aunque vemos que a pesar de las cosas que pasó, Abraham se aferró de esa palabra, de esa palabra que Dios le dio, que vamos a ver más adelante, que las situaciones parecía que eran adversas. Él se aferró de aquel que sabía que podía resucitarle y darle vida a los muertos. Y se cumplió, él sabía, aunque no lo veía bien, sabía esa promesa que se iba a cumplir en Cristo. Y ahora es el Evangelio, ¿no? Y así muchos se deben aferrar a esa promesa del Evangelio.